Buenas tardes. Hola, hola, jóvenes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal, chicos? ¿Se me escucha bien? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, jóvenes? Hola, jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente con todos. Bueno, les saluda el profesor de nuestro curso de historia, José Majerwa, Historia del Perú, y le doy la bienvenida nuevamente a todos ustedes para esta sesión, la sesión ya número 8, que hoy vamos a desarrollar. Bien, entonces, muy buenas tardes. Ahí está para los chicos, Daira, Andrés, Perla, Luis, Aixa. Aixa, ¿no? Un nombre musulmán. Andrea, Elvis, Yadira, Jefferson y todos los conectados. ¿Qué tal, Leonardo? También saludos para ti. Bueno, chicos, entonces yo preparadísimo. Recuerden que tenemos un tiempo bastante prudente y vamos a aprovechar al máximo nuestra sesión, ¿ya? Entonces, jóvenes, empezamos con todo. Espero que ya estés preparado para nuestra clase ultra violenta, ¿ya? A ver, vamos a compartir por aquí. Listos, a ver, por acá estamos. Ya. Ahí va. Bueno, eso de ultraviolenta es un decir, ¿no? Es un decir, ¿ya? ¿Correcto? Bien, chicos. Esta semana 8 vamos a abordar una segunda parte del tema La República del Perú del siglo XIX. En esta ocasión nos toca ver, mira, el tema prosperidad falaz, el primer civilismo y llegaremos también a la guerra contra Chile. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, desde la semana pasada, nosotros ya hemos estado entrando al tema de la República. ¿Correcto? Vamos a recordar un poco lo que hicimos a grosso modo sobre los inicios de la República Peruana. Nosotros llamamos a esas primeras décadas de la historia republicana, la llamamos así, la República Temprana, ¿de acuerdo? La República Temprana. Ya está. Y vamos a plantear unas preguntitas, chicos, para ir aterrizando y contextualizando qué pasó en este nuevo periodo que aquí estamos planteando, ¿sí? Bien. Recuerden, chicos, que al final de la guerra de independencia, el Congreso nombró a un dictador supremo, ¿no? Para que concluya la guerra de independencia. ¿Quién fue ese dictador, recuerdan? A ver, no sé si recordar a las arepas, así es, Simón Bolívar. Chicos, muy bien en el chat, chicos, muy bien, vamos empezando bien. Comparemos un poco lo que hizo Bolívar en términos de la guerra con lo que hizo San Martín. A ver, por ejemplo, a diferencia de San Martín, Bolívar hizo participar a la población popular, ¿cierto? Él promovió la participación de sectores populares. Ahora, estos sectores populares, pongamos indígenas, por ejemplo, ¿cómo estaban organizados? ¿Cómo se llamaban estos grupos que conformados por indígenas que participaron en estas guerras de independencia? Muy bien, unos se llaman montoneros, así es, ¿ya? Montoneros por si acaso, ¿ya? Acá Emerson ha colocado motoneros, ¿no? Como que manejan motos, no, montoneros, ¿de acuerdo? Montoneros. Y el otro, bueno, no tanto manejaba motos, de repente una mula, pero obviamente montoneros es el término correcto, ¿no? Y otro grupo importante son los llamadas guerrillas, ¿correcto? Son las guerrillas. Entonces, aquí va a ocurrir algo interesante que va a caracterizar luego a nuestra república. En plena guerra de independencia, estos grupos indígenas formados por, como dije, ¿no? Montoneros, por un lado, y guerrillas. Profe, una diferencia entre ambos, claro, una diferencia sencilla, es que la montonera lucha en la independencia de una manera autónoma. La montonera no se integra a un ejército como el de San Martín ni el de Bolívar. La montonera lucha de forma autónoma, ¿no? Lucha por su cuenta, si quieres llamarlo así. En cambio, la guerrilla sí es parte del ejército, como soldados de rango bajo, ¿me entienden? Entonces, esa es una diferencia esencial entre una guerrilla y una montonera. Ojo, no son iguales. Sin embargo, estos grupos armados de la población indígena
sobre todo, porque también en la guerrilla en Montoneros también pueden haber mestizos, pueden haber zambos, en fin, tienen líderes, ¿cierto? Estos líderes, como los llamamos, se les va a empezar a llamar de esta forma. Los caudillos, ¿sí? Los caudillos. Ya está. Los caudillos son estos líderes de estos grupos que representan en plena guerra de independencia, representan la defensa de, puede ser de una comunidad campesina. Un caudillo puede defender a una comunidad campesina. El caudillo también puede defender a un grupo de propietarios, pongamos hacendados o grandes comerciantes. Ellos representan el orden en una época de la guerra donde hay mucho desorden. Son la garantía de la estabilidad, garantizan cierta estabilidad en el proceso de independencia. Entonces, cuando termina la independencia, ¿sí? A ver, chicos, ¿están viendo nuestro material? ¿Se puede ver? ¿Me confirman? Ya, genial. Entonces, cuando termina la guerra de independencia, una consecuencia política es esto. Muy poco se habla de las consecuencias de la guerra de independencia en el Perú, pero hay que hablarlo, ¿sí? Una consecuencia política es la aparición de caudillos. Esos caudillos van a protagonizar nuestra historia a lo largo de estos años que vamos a ver aquí, y que el historiador, que está en el billete de 100 soles, a ver quién nos actualiza. A ver, chicos, ustedes que manejan billetes de 100 soles, 200 soles, ¿quién está en el billete de 100 soles? Jorge Basadre, ¿cierto? Es un historiador samarquino, bueno, nunca enseñó historia, pero por cuestión autodidacta lo hizo. Él denomina esta época como el primer militarismo, ¿ya? Porque los caudillos esencialmente eran militares, ¿sí? Entonces, este periodo del primer militarismo vamos a estudiarlo de dos etapas. Una primera, con los caudillos que van a llegar al poder entre estos años, mira, año 27 y año 45, y resumiéndolo en dos palabras, esta época del caudillismo militar la vamos a llamar así, ¿ya? La vamos a llevar como una época de inestabilidad política. Profe, pero usted dijo hace rato que ellos representan la estabilidad. Sí, pero cuando termina la guerra de independencia, los caudillos tienen ambiciones de poder, ¿no? Ambiciones políticas. Y eso les va a llevar a ellos a llegar al poder de la presidencia de la República. Pero como hay varios caudillos, chicos, ¿cuál es la manera que ellos van a utilizar para llegar al poder? ¿Mm? Ahora, ustedes eran profe de las elecciones, sí, pero les comento que fue la última estrategia que ellos pensaban. Para ellos las estrategias más adecuadas para llegar al poder, ¿cuáles son? O golpes de Estado, o también otra forma de llegar al poder, ¿recuerdan? Peleas contra tu enemigo, armas con armas, peruanos contra peruanos. La Civil War, claro, la guerra civil. ¿Bien? Entonces, son los indicadores de que en esta etapa hay una fuerte inestabilidad política, ¿de acuerdo? Y en gran medida, ¿a qué se debe eso? En gran medida se debe a que los caudillos llegan al poder. ¿Para qué llegan al poder, chicos? Tú dirás, profe, ¿por qué un militar llega al poder? No me respondas, profe, porque quiere poder. Sí, pero el poder no es el fin de la idea de llegar al poder. Hay un fin también ahí que se agrega. ¿Qué cosa ellos quieren llegando al poder? Quieren llegar al Estado y conquistar los pocos recursos, las pocas monedas, los pocos ripios que hay en el erario nacional, ¿no? Agarran la plata del Estado y lo empiezan a repartir entre su gente. Ya, compadre, tú eres ministro, ya, toma tu salario. Tú eres diputado, toma tu salario. Tú eres senador, toma tu salario. Ajá, ¿se dan cuenta? Entonces ellos van a tomar el Estado como una propiedad, como si fuera suya. Eso se llama como si fuera su patrimonio. ¿Vieron? Para ellos el Estado era un patrimonio. ¿Qué es un patrimonio? Es como si tú tengas tu casa y haces lo que tú quieras en tu casa, ¿sí? Porque es tu patrimonio, es tu casa. ¿Ya? Y eso termina finalmente haciendo que el Estado viva en esta etapa de ¿qué? De crisis económica. Crisis, más que económica, el Estado vive una crisis fiscal. ¿Ya? Cuando decimos crisis fiscal, me refiero a que el Estado no está en superávit. Jóvenes, si el Estado no está en superávit, entonces ¿en qué está?
¿Cuál sería lo contrario al superávit? Déficit, ¿me entienden? Ahí está. El Estado está misión imposible, misio, pobre, porque constantemente lo saquean. Así es. Muy bien. Así es. Como antes decía, estaba Chihuahua, ¿no? Estaba aguja. Pocos recursos que el Estado puede justamente canalizar, ¿ya? Ahora, profe, ¿y cómo sabemos esto? Eso sabemos, chicos, aparte de los documentos de la época, también lo sabemos porque más adelante, más o menos en 1840-50, van a llegar al Perú artistas, arte, que a través de caricaturas, chicos, vamos a observar cómo estos caudillos saqueaban al Estado. Profe, ¿y qué caricaturas son las más recurrentes? Estas caricaturas, mira. Bueno, acá no lo he puesto, pero acá voy a colocarte alguna caricatura, ¿ya? Las caricaturas que representan, chicos, de cómo los líderes políticos saquean al Estado son las siguientes. Cuando tú veas, por ejemplo, un animal, una vaca, una vaca que está siendo absorbida, su leche, por ciertos personajes, ¿ya? La vaca escuálida, ese es el significado de corrupción. ¿Ya? Vas a ver una vaca calavérica, donde se están tomando la leche, ¿no? A través de la ubre, ¿no? Ciertos políticos, ¿no? Esa es una imagen típica de corrupción. ¿Te suena? ¿Alguna vez has visto ese tipo de caricatura? Un clásico en Preguntas de San Marcos, ¿ah? Sí, ahorita vamos a compartir, ¿ya? Vamos a compartir. Ya está. Uno por ahí. Dos, ¿qué otro animal, profe? El burrito. Cuando veas un burrito sobre el cual hay un político, puede ser un militar, ese es otro símbolo de cómo los políticos saquean y usan al Estado a su manera, a su capricho, ¿ya? El burrito. Y cuando veas también gallinazos, los gallinazos, ustedes saben que el gallinazo es un carroñero, aprovecha el mejor momento para entrar a recoger la sobra y no deja nada, sino el gallinazo se lleva todo. Así es, Andrés. Mira lo que ha puesto Andrés. ¿Vieron? Interesante, ¿sí o no? Ese es otro tipo de imagen. Muy bien, Elvis, magnífico. Excelente, amigo. Muy bien. Campeón, bien. A ver, ¿quién más nos ayuda por ahí con otra imagen? Ahí está, ¿ven? La vaquita, ¿sí o no? A ver, búscate uno que sea gallinazo. A ver, un gallinazo. A ver, ¿cuál es? Imagen de gallinazo por ahí encuentras? Un gallinazo. Ya, mientras van encontrándolo, vamos aquí explicando esto, ¿ya? Entonces, eso fue el caudillismo militar, chicos. En este periodo, las instituciones del Estado no eran muy fuertes, salvo dos. ¿Cuáles son esas? Obviamente el ejército, por eso que ellos van a asumir el poder político, y otra institución fuerte, ¿cuál sería? La Iglesia Católica. Así es, muy bien, Stevens. ¿Ya? Entonces, la universidad, las asociaciones de comerciantes, los grupos políticos, ¿correcto? Prácticamente no tenían fuerza, porque en un país inestable, donde a cada rato hay guerra civil, tú no puedes hacer política porque te pueden matar, ¿cierto? No puedes abrir un colegio, una escuela, porque apenas inauguras tu colegio, ponte, tu colegio privado, no tienes alumnos, porque automáticamente son reclutados a la guerra, ¿no? ¿Correcto? Entonces ahí vamos como las instituciones de la sociedad civil estaban muy debilitadas por el contexto que vivíamos. ¿Ya? Eso por un lado. Todo cambia, chicos, cuando vamos ahora a explicarte la prosperidad falaz, ¿no? Esta etapa es todo lo contrario, hay una relativa estabilidad política, y eso gracias a qué. ¿Por qué en la prosperidad falaz hay una relativa estabilidad política? Porque la economía, ¿cómo andaba aquí, chicos? ¿Cómo andaba la economía? ¿Había crisis o crecimiento económico? ¿Qué había aquí? Crecimiento económico. ¿Ya? Había superávit en el Estado también. ¿Correcto? Había crecimiento económico, digamos en términos modernos, mayor PBI, más exportaciones. Ahí está, crecimiento económico. Así es, y eso gracias a la venta del guano. Ajá, producto del guano, ¿vieron?
Eso quiero que entiendan, chicos. Por eso el año 45 es un año de cambios en el Perú. Es un año de cambios, ¿viste? Acaba una etapa muy desordenada y comienza una etapa de mayor orden, en donde ya en la prosperidad falaz vamos a identificar instituciones más sólidas. Hay un mayor desarrollo de instituciones, ministerios, el propio parlamento, los colegios, las asociaciones políticas, en fin, que le van a dar al Perú una imagen de una cierta modernidad, o mejor, la palabra clave, modernización. Aunque no del todo, pero ya se está sentando las bases de este proyecto que luego va a continuar incluso en el siglo XX, ¿no? Ese proyecto de modernización, vamos a hablarlo más adelante con quién, con Manuel Pardo, con Nicolás de Piérola, con Augusto Beleguía, con Velasco Alvarado, con Alberto Fujimori, ¿me entienden? Esos conceptos, a partir de aquí, vamos a empezar a utilizar, ¿ya chicos? El concepto de modernización, ¿ya? Que va a llegar incluso hasta nuestros días. Y eso parte desde la época del guano hasta el presente, ¿sí? ¿Está bien? Bien, jóvenes, hasta ahí se va entendiendo estas etapas del primer militarismo a grosso modo. Estamos haciendo a grosso modo, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Genial, jóvenes, genial. Ya está. Bien, rápidamente vamos a ver el caudillismo militar. Estamos hablando de los antecedentes. Si bien nuestra clase hoy día es prosperidad falaz, es importante entrar a la prosperidad falaz viendo este antecedente de aquí. Veamos ese antecedente, ¿ya? Acá lo tenemos. Mira, una débil economía, los ingresos del Estado son mayormente las aduanas y el tributo indígena. ¿Correcto? Las aduanas es algo así como el almojarifazgo, ¿correcto? En este caso son impuestos a la importación y a la exportación. ¿Ya? Sí, dime, Liz, te escucho. Allá. Instituciones del caudillismo militar que eran fuertes, tenemos a dos, el ejército y la iglesia. Una que representa el orden en medio de un desorden o inestabilidad, el ejército, y dos, la iglesia, ¿no? Porque de alguna forma, recuerdas que el Perú en esos años todavía seguía siendo muy católico. La independencia no significó que dejemos de ser católicos, al contrario, el Perú siguió siendo muy católico. Entonces, la idea de la fe, ¿no? La fe, ¿no es cierto?, le llevaba al peruano en promedio a buscar en la iglesia una suerte de discurso que le dé esa paz, esa tranquilidad en medio de golpes de Estado, guerras civiles o crisis económica, ¿no? Ustedes saben que la iglesia cumple esa función importante, ¿no? De establecer un cierto orden social. Inclusive, algo más para terminar esta parte, la iglesia proponía que la mejor forma de gobierno era el gobierno autoritario. Ya, la iglesia decía, por culpa, pues ahí están, de los civiles quieren hacer la libertad de expresión, que cada uno tenga participación, ahí está el desorden. Necesitamos un gobierno fuerte, autoritario, con mano dura, como Dios, ya que Dios tiene el poder, entonces eso también funciona en la política, solamente el poder tiene que estar en manos de una persona. Entonces la iglesia justificaba gobiernos autoritarios en un principio. Había una relación armoniosa entre la iglesia y los caudillos militares, sobre todo caudillos que ahora vamos a ver llamados conservadores. ¿Está bien? Listo. Gracias, Enaida, por la pregunta. Emerson pregunta, profe, ¿el almojarifazgo era un tributo por ir de intendencia en intendencia? No, amigo, eso más bien se llamaba el tributo de la alcabala, que lo cobraba las aduanas interiores. Contexto, reformas borbónicas. En esta etapa ya no hay reformas borbónicas, las aduanas interiores ya han desaparecido, se mantiene las alcabalas, solo que aquí va a tener otro nombre, lo vamos a llamar aquí las aduanas, ¿correcto? Que es un impuesto al comercio, digámoslo así, interno y al comercio exterior, como que las aduanas reemplazan a esa idea de almojarifazgo y alcabala. La aduana se aplica tanto para el comercio exterior como para el comercio interno. Cumple dos funciones. ¿Bien? ¿Ya chicos? ¿Se entiende esa parte? Genial. Esto entonces, chicos, como que absorbe el almojarifazgo y la alcabala. Si tú quieres comercializar de Lima a Puno, vas a tener que pagar una aduana.
si quieres vender o comprar de Inglaterra o de Estados Unidos, también se paga una aduana. De eso vive el Estado, junto al cobro del tributo indígena. Bien, por otro lado, también en esta etapa del caudillismo militar vamos a ver conflictos ideológicos. Dos modelos se van a enfrentar, cada uno por su lado creía que era el modelo más conveniente, el librecambismo y el proteccionismo. Aquí hay un cuadro bastante sintético de qué cosa eran las propuestas de los liberales, los librecambistas y la propuesta de los proteccionistas o conservadores. Mira, los liberales por su lado proponían un Perú más federal, es decir, que haya en cada departamento más autonomía, ¿correcto? Que Lima no la termines controlando. Entonces ellos están de acuerdo con una política descentralizada. ¿Se entiende la palabra descentralizada? Que el poder no se concentre en Lima, sino se concentre por igual o equitativamente en cada departamento, ¿sí? Eso por un lado. Pero ¿qué proponían los conservadores en estos primeros años del primer caudillismo? Todo lo contrario, una república unitaria donde cada departamento, las leyes que se aprueban en el Perú, en Lima sobre todo, los departamentos tienen que asumirla. Por eso que Lima termina siendo una ciudad que concentra el poder, centralismo, y eso implicaba también que los departamentos se sujeten a la capital del Perú. ¿Ya? Por eso se habla de un centralismo, ¿sí? Ahora, esta propuesta de respecto al país iba de la mano con la propuesta con relación al tipo de Estado que deberíamos tener. Para los liberales, el Estado más exacto, el mejor Estado, es donde el legislativo siempre tiene un poder mayor que el presidente, legislativo fuerte. Pero los conservadores dicen lo contrario, es importante que el presidente tenga más poder que el poder legislativo. Entonces, para ellos, la forma de gobierno, la forma de república en todo caso, se basa en eso. Los parlamentaristas y los presidencialistas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí los debates en torno al tipo de país que se requiere y en torno al tipo o forma de república que el Perú debe tener. Claro, Karen, Estados Unidos sería un gobierno de tipo liberal, porque allá son una república federal, por ejemplo, ¿no? Inclusive, chicos, el propio proyecto de Bolívar, la Federación de los Andes, era eso también, un proyecto liberal, ¿ya? Pero ahora, este debate también iba de la mano con un debate en torno al modelo económico que el Perú debería asumir. Los liberales planteaban, por ejemplo, el librecambismo, ¿ya? Eso implicaba, por ejemplo, comercializar con las potencias mundiales, como Inglaterra, y para atraerlas, para atraer a Inglaterra, tú sabes cómo hacen las personas, ¿no? Para atraer a otra persona hay que ponerse muy atractivo, ¿no? Muy sexy. ¿Y cuál es la forma sexy que el Perú va a tener para atraerse a Inglaterra? Esto de acá. Exacto, bajar los aranceles. Exacto, bajar los aranceles. Es la forma más sexy que un país puede hacer para atraer comercio exterior, sobre todo con potencias mundiales, ¿ya? Ahora bien, esta propuesta librecambista lo sostenía sobre todo la zona sur del Perú, Arequipa, que producía algodón en grandes cantidades, Cusco y Puno, que terminaba siendo una región importante, tú sabes, por la meseta del Collao, la producción de lana. ¿Cierto? La meseta del Collao siempre fue históricamente lana, ¿no? Y recuerda que eso es válido porque en el sur estos productos para Inglaterra terminan siendo materia prima para su revolución industrial. Ahora, el detalle, chicos, es que mientras que el sur proponía que se apruebe el comercio libre con los ingleses, el norte que respondía, un momentito cusqueños, un momentito arequipeños, un momentito yacuchanos. No es posible abrir el comercio para Inglaterra. ¿Qué pasa si Inglaterra introduce productos manufacturados, pongamos camisas, pantalones hechos en Manchester y llegan al Perú? Entonces, como estos productos de la revolución industrial son mucho más baratos, ¿cierto? La producción interna del Perú, porque acá también hay producción textil, chicos, solo que acá se hacía manualmente, no se hacía con máquinas como sí lo había en Inglaterra, y eran productos relativamente caros porque eran por unidades, unitariamente, van a fracasar finalmente, ¿cierto? Una camisa de
Inglaterra, que cuesta, pongamos, 5 pesos, siempre va a ser comprada ante una camisa hecha en el Perú que cuesta 15 pesos. La gente siempre tiende a comprarlo barato y mejor si viene de afuera, de Inglaterra, con mucho más razón. Entonces, los proteccionistas decían, no podemos entonces permitir que haya un libre comercio con Inglaterra sobre todo. Entonces, hay que proteger la producción interna. Hay que, por lo tanto, subir los aranceles para defender la producción manufacturera que hay en los talleres. Acá en Lima, recordemos que había muchos talleres, chicos, ¿eh? Muchos talleres textiles. En el Callao y en Lima, ¿no? Centro de Lima, había muchísimos talleres que de alguna forma se sentían tranquilos con esa política de incremento de aranceles, ¿ya? Ahora, pero aquí un problema. Si yo subo mis aranceles para Inglaterra, lo tengo que subir para todos los países, ¿cierto? Porque no voy a seleccionar solo Inglaterra. La idea era incrementar los aranceles para todo el comercio exterior, ¿no? Es por eso que los proteccionistas, los conservadores dijeron, un momentito, oye, pero muchachos, ¿no? Entre ellos decían, ¿no? Muchachos, no nos hemos dado cuenta que si aumentamos los aranceles vamos a dejar de vender a otro país porque también no nos va a querer comprar. Porque si nosotros subimos, ellos no van a querer comprarnos a nosotros. Es por eso que por ahí empiezan un poco a maquillar esta medida y ponen una excepción. Solamente habrá comercio libre con economías idénticas a la que el Perú tiene. Por ejemplo, si yo quiero hacer comercio libre con Inglaterra, no va. Pero si quiero hacer comercio con, por ejemplo, con Chile, ahí sí va. ¿Ya? Con Chile sí. A Chile sí hay que bajar los aranceles por una cuestión muy práctica, chicos. Porque desde los tiempos del virreinato, Lima y Santiago de Chile, si quieres ponerlo en términos de puertos, Callao y Valparaíso, tienen relaciones comerciales muy fuertes, ¿eh? Especialmente en torno a que Lima, desde los tiempos coloniales, exportaba azúcar y desde Chile se importaba al Perú la harina chilena, ¿correcto? Por ese motivo hay una suerte de excepción solamente para Chile. ¿Correcto? ¿Quiénes proponían esta idea de cerrar las puertas al comercio británico porque puede generar destrucción de la producción local, pero sí abrir el mercado a los chilenos, continuar con la apertura del mercado hacia los chilenos? Lo proponía regiones como, acá tenemos, por ejemplo, Lima. Acá en Lima, por ejemplo, como decíamos, había producción textil y había producción azucarera, ¿sí? En muchos valles de Lima, pongamos el valle que hoy día formaría el distrito de Independencia, de Comas, de Los Olivos, de San Martín de Porras, eran valles azucareros, algodoneros también. Incluso en el norte, ustedes se van a Chicama, se van a la zona de Moche, Virú, hay zonas de caña de azúcar, Trujillo, ¿no? Entonces, el vínculo comercial con Chile siempre estuvo presente y fue favorable, sobre todo para la zona norte del Perú, ¿ya? Sí, era algo como un TLC, pero solamente con Chile, a nivel regional nada más, ¿no? Entonces, chicos, como cada región tiene su propuesta política, te das cuenta, ¿qué pasaría si ellos no se ponen de acuerdo? ¿Qué pasaría si esos no se ponen de acuerdo? ¿Qué crees tú que ocurriría en el Perú? ¿A dónde irían a resolver sus problemas? Claro, Emerson, se van a una civil war. Eso fue la causa principal de las guerras civiles, no se olviden, ¿ah? La lucha, muy bien ahí, muy bien, Emerson, así, ¡pum!, de frente lanza la bomba, Emerson. Eso sería la causa principal de las guerras civiles. ¿Cuál, profe? El enfrentamiento de los liberales con todas sus propuestas políticas frente a los conservadores. ¿De acuerdo? Eso sería la causa de las guerras civiles. ¿Ya? Bien. ¿Esto por qué lo hemos planteado en esta primera parte de la clase, chicos? Porque esto ha venido como pregunta de admisión, ¿no? Ya vino esto 2 veces. 2 veces en San Marco ha venido, casi consecutivamente. Tal vez pueda venir una tercera vez, entonces hay que estar preparados, ¿sí? Bien, chicos, hasta ahí. ¿Se entendió los aspectos generales? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna consulta? ¿Seguimos? ¿Tú qué dices? Go, go. ¿Avanzamos? Go, go. ¿Sí? Vamos. Bien.
Entonces, vamos por aquí. Y de esa forma, chicos, llegamos a la segunda parte del primer militarismo, como hemos explicado en el esquema general, la prosperidad falaz, ¿no? Una etapa de mayor estabilidad política debido a la bonanza económica, ¿ya? Esto fue la causa y la consecuencia, ¿cuál fue? Repetimos, la estabilidad política, ¿sí? Bueno, no es que tampoco todo sea tranquilo, por si acaso, sino que había una relativa estabilidad política, ¿no? Mejor que las primeras décadas, pues, ¿no? Porque también recuerdas que en esta época van a haber guerras civiles, pero no tanto como las primeras 2 décadas de la República, ¿ya? Por eso le ponemos la relativa, ¿no? Depende la situación relativa, estabilidad política. ¿Ya está? Bien. Ahora, una pregunta. Esta estabilidad política que se inicia en la prosperidad falaz, ¿con qué personaje daría comienzo? A ver, cuando ustedes recuerdan prosperidad falaz, ¿a qué personaje, a qué caudillo tendríamos que mencionar como parte de este contexto inicial? Muy bien, Ramón Castilla. Así es. Castilla va a inaugurar este periodo a través de, primero, la negociación para la venta del guano, que se va a hacer mediante varias formas, arrendamiento primero, luego como consignación y por último como monopolio. ¿Ya? Arrendamiento se dio antes de la época de Castilla, ¿ya? Esto más bien fue en la época del presidente Gamarra, segundo gobierno Gamarra. Gamarra había logrado arrendar, ¿no? Alquilar las islas del Guano a un par de empresarios peruanos. Uno de ellos se llamaba Francisco Quirós. Ajá, así es, Emerson. Con él se hizo un famoso contrato, el contrato Quirós, que es el primer contrato guanero de la historia, donde el Estado percibía un ingreso fijo cada mes, pero Quirós podía vender todo el guano que quería. Si Quirós pagaba, pongamos al mes, unos 100 pesos, Quirós podía vender todo el guano que quería a 1.000, 3.000, 10.000, 1.000.000 de pesos, ¿no? Lo cual esto le daba al señor Quirós una ventaja enorme con respecto al Estado peruano, ¿no? Por eso que el Estado peruano luego cambia, se da cuenta que es mejor que el Estado sea agente directo en la venta del guano, ¿no? Por eso que anula el contrato Quirós y termina Castilla, ahí aparece Castilla, implantando esta forma de venta que va a ser la más representativa de la época del guano en el gobierno de Castilla, la venta por consignaciones, ¿no? ¿Qué implica eso? Que el Estado va a convocar a empresarios, especialmente extranjeros, quienes se van a convertir en intermediarios para la venta del guano entre el Estado y el mercado externo. Entonces, los consignatarios, acá vamos a ponerle con C, era una suerte de intermediarios, ¿ya? Y para ello hay un empresario extranjero que firma un contrato con Castilla. ¿Nos referimos a quién? Muy bien, Emerson, bien, ¿ah? Ahí está Emerson, chicos. Emerson está bien fino, ¿ah? Bien fino el día de hoy, Emerson, muy bien. El contrato GICS, excelente. Muy bien, ¿ya? Así es. Muy bien. Ah, es un tretapo, ¿sabes? Ya, es un jurásico, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. Ya, igual. Ahora, recuerden también que luego este contrato fue un fraude para el Estado. Los consignatarios terminan estafando al Estado peruano, chicos, por ejemplo, cuando los consignatarios salían de Lima hacia Europa, llevando barcos llenos de guano. Entonces, ellos en el camino, los vendedores de guano, te hablo de los consignatarios, hacían paradas a veces en algunas islas y bueno, solían a veces comprar artículos para revenderlos en Europa, aprovechando que están llevando guano en los barcos. Y cuando ellos tenían que pagar, los consignatarios tenían que pagar, decían, ¿no? A ver, me llevo unos 50.000 botellas de whisky, ya, esta tanta cantidad de prendas de vestir, ¿correcto? Esta tanta cantidad de botas, y bien, señor, ¿cuánto es? A tal monto, ya, póngale a la cuenta el Estado. El Estado peruano no paga eso. Y los consignatarios terminaban utilizando dinero público del Estado peruano, ¿no? Con lo cual el Estado, cuando recibía la venta del guano, tenía que pagar estas deudas externas.
Es por eso que el Estado se da cuenta que este tipo de consignación es un fraude total para el erario nacional. Por eso que finalmente lo cambiaría mediante la venta de monopolio, y es ahí donde aparece un nuevo contrato, que vamos a verlo luego, el famoso contrato, empieza con D. Muy bien, contrato Dreyfus, ¿ya? Profe, acá no se encuentra el contrato Grace. No, chicos, Grace nunca, 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 nunca lo vincules en esta época, ¿ya? Grace no es de esta época. Grace no es de esta época. El contrato Grace será después de la guerra contra Chile, ¿de acuerdo? Solamente recuérdate estos contratos, sobre todo este segundo contrato y el tercero, que son los más importantes que ha venido como pregunta de examen. Esto de aquí y esto de acá, ¿de acuerdo? Muy bien, como decíamos hace un momento, ¿de qué manera Castilla le da al país esa estabilidad? Castilla lo primero que hace es crear, así es Andrea, Grace es el segundo militarismo, ¿no? Castilla lo que termina creando en el Perú es una suerte de pax, así lo llaman algunos historiadores, la pax castillista, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Chicos, si tú quieres traer al Perú estabilidad, ¿con quién te conviene negociar? ¿Con tus aliados o con tus enemigos? Obviamente. Los aliados van a estar, pero sobre todo con quién te conviene, para que no te estén entorpeciendo tu política de gobierno. Se supone que el aliado siempre va a estar contigo, ¿no? Siempre va a estar contigo, se supone. Pero el que para ti es un objetivo, porque dándole a él una negociación, dándole algo que le gusta a ellos, los vas a atraer a tu causa. Entonces, son los enemigos. Claro que sí. Eso implicaba que Castilla tiene que negociar con los enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de Castilla, profe? Mira, Castilla era un conservador. Pregunta, ¿quiénes serán los enemigos de Castilla? ¿Cuál será lo contrario al conservador, chicos? Hemos visto hace ratito. Claro que sí, los liberales. Entonces Castilla invita a los liberales al Palacio de Gobierno y le propone esto, ¿no? Le dice, señores liberales, los hemos invitado acá al Palacio porque queremos comunicarle algo a ustedes. Por si acaso no conocerán contadores, economistas, abogados, médicos, ¿no conocerán acaso por qué? Porque como nuestro nuevo gobierno está ampliando ministerios, y estos son los sueldos que van a recibir los funcionarios, por si acaso no conocen algunos, ¿sí? Que cumplen estas funciones del Estado, que es importante. Bueno, los liberales, claro está, para mostrar su modestia, terminaban diciendo, claro, señor Castilla, nosotros vamos a buscar acá en el país los mejores intelectuales, pero Castilla, por favor, si no encuentra, avísenos, ¿ah? Estamos dispuestos, tenemos disponibilidad a tiempo completo, ¿no? 24 horas, por favor, estamos ahí dispuestos a su llamada. ¿Por qué no aprovechamos, señores, para que ustedes sean parte del Estado peruano? Y entonces, de esa manera, de esa forma, Castilla termina dándole a estos enemigos cargos en el gobierno para que el Estado tenga estabilidad. Esa característica, chicos, ¿cómo se llama? Así, mira, ¿viste? Aumento de la burocracia. ¿Se dan cuenta? Se incrementan más funcionarios del Estado. El Estado crece, ¿vieron? El Estado crece porque hay más ministerios, hay más cargos en el gobierno. Ajá, más funcionarios públicos. El Estado se expande. ¿Y esto, profesor, fue un costo? Sí, un costo enorme, porque gran parte, mejor dicho, más de la mitad del dinero del Estado, ¿dónde se gastó? ¿En qué se gastó más de la mitad del dinero del Estado? Respuesta, el pago de los salarios. Ahí está. Eso fue el costo económico del Estado. Pero esto trae, chicos, esto no se ve mucho, ¿ah? Pero por eso te decía atento. Esto es por una razón. Era un mal necesario. ¿Para qué? Para darle al Perú estabilidad política. ¿Se dan cuenta? Eso fue el costo que el Perú tuvo que pagar para lograr este orden que era muy difícil implantar en el Perú. Como dije, era un mal necesario. ¿Sí? Eso es. Profe, ¿no había otro? Bueno, no había otro, chicos, porque si Castilla no hacía eso, su gobierno iba a ser
enfrentado por golpes de Estado, guerras civiles, entraban los caudillos al poder, saqueaban más de lo que saquearon antes al Estado peruano. Si antes en el Estado peruano habían 20, 30 céntimos y lo saqueaban, ahora que hay miles de soles, con más razón lo van a saquear. ¿De acuerdo? Esa es la política Castilla. ¿Ya? Entonces Castilla va creando una red, ¿vieron? Una red. Oye, ministro, no te olvides que yo te he puesto en el cargo. Sí, 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 Castilla. Mira, cuando yo tenga un candidato que vamos a apoyar, cuando vamos a apoyar un candidato a la presidencia, no te olvides mover a tu gente, decirle a tu gente que vote por ese candidato. Señor Castilla, no se preocupe, yo estoy agradecido con usted. ¿Se dan cuenta? Se forma una red de clientelaje se llama eso, ¿vieron? Tú me vas a ayudar porque yo te he ayudado primero. Y así, chicos, se va formando la red desde la estructura más alta del poder, de que es Castilla, hasta los funcionarios más chiquititos, alcaldes, prefectos, todo el país. Así es, Castilla era como el padrino. Así es, ¿no? Un poco más le besaban la mano a Castilla, ¿no? Eso termina siendo, chicos, el famoso Estado castillista. Eso es el Estado castillista, un Estado construido mediante el guano y la red política que Castilla va tejiendo. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces ahí tenemos a Castilla, ya hemos más o menos mencionado el contrato Gibbs. Algo también importante es que Castilla va también a iniciar esta medida que será luego polémica, la ley de la consolidación. Mira, Castilla, muy aparte de plantear un Estado más estable, ¿sí? Castilla también propone crear en el Perú una élite económica. ¿Cómo formas una élite económica de cero? ¿Cómo la formas? ¿Cómo formas un grupo económico fuerte que no tiene capitales? ¿Cómo lo formas? Fácil. ¿Ah? ¿Préstamos? ¿Créditos? Sí, puede ser. Pero hay algo mucho más inmediato para formar una élite económica. Así es, más que invirtiendo, amigos, es dándole capitales con el pretexto de que estas familias lo han perdido todo durante la guerra de independencia. Lo han perdido todo. Entonces, esas familias tienen que demostrar que, mediante documentos, que el Estado les debe a ellos. Y hay documentos, profe, hay documentos. Castilla dice, muy bien, señores, vengan a Palacio, pasen a cobrar a caja. A ver, su documento, señor. Mire, acá tengo un bono. Señor Castilla, tengo un bono donde me lo firmó San Martín y Bolívar, donde yo he puesto tanto para la guerra de independencia, ¿no? Caballos, alimentos, ¿no? Agua, todo ponen, todos los detalles, ¿ah? Que aquí durmió tal general y la cama se rompió, ¿no es verdad? Entonces, la sábana, ¿no? Me costó tanto, ¿no es cierto? Entonces, todos los detalles, todo, chicos, tú sabes que todo se pone para poder cobrar al Estado. Por eso que Castilla volvió el pago de la deuda interna, lo volvió una institución. Lo institucionalizó mediante una ley. Acá está, la ley de consolidación. Entonces la gente empezó a cobrar, se empezó a capitalizar. Ya tenía dinero, ya había dinero y se va formando una suerte de élite. Eran pocas familias. Esas familias, chicos, ¿cómo se les empieza a llamar? Los consolidados. Los consolidados, ¿ya? ¿Correcto? Ya, muy bien. Hay uno de ellos que es el líder de los consolidados. El líder. Digamos que es el que más recibió. ¿Ya? Su nombre, Rufino, Juan Rufino y Torrico. Torrico, ¿ya? Inclusive hoy hay muchas avenidas con su nombre. Bueno, en fin. ¿Correcto? Y empiezan a tener dinero. Ahora, la élite económica, ¿en qué va a invertir? Ahí está el detalle. Porque eso ya no le compete a Castilla, ¿no? Ya Castilla le ha dado la plata, pero ahora que la élite invierta ya es un asunto propio, ¿no? ¿En qué invierte esta élite económica? ¿Industrias? ¿Fábricas? ¿O lo invierte comprando tierras? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Recuerda que estamos en el Perú, ¿eh? No estamos en Londres, no estamos en Manchester,
No estamos en Berlín, estamos en Lima, estamos en Trujillo, estamos en Arequipa. Así es, estamos en un país con pensamiento colonial. Todavía estamos en un país con pensamiento colonial. Me compro mi terreno, ¿no? Entonces empezamos a comprar terrenos, tierras, y las tierras, sobre todo en la costa norte, chicos, la costa norte, tú sabes que la costa norte tiene las mejores tierras agrícolas del país hasta ahora, y esto gracias a la época de los chimús mochicas, que hicieron que esas tierras sean recontraproductivas. La gente que trabaja en el norte hoy día de hoy, los exportadores del norte, chicos, le tienen que deber mucho a los mochicas y chimúes, porque ellos condicionaron la tierra hasta el día de hoy. Es histórico eso ya. Y la costa norte se convirtió en la zona ideal para comprar tierras. Entonces, una familia se compra cientos de hectáreas y van renaciendo esto que desde la colonia no se escuchaba, las haciendas. ¿Recuerdan? Reaparecen las haciendas. Solo que estas haciendas van a dedicarse a exportar productos al mercado europeo, la agroexportación. ¿Ya? Ya está. Profe, y en ese momento Castilla aprobó esta ley de comercio libre, no le cobró impuestos, Castilla les exoneró a ellos, solo a ellos, impuestos. O sea, encima que vas a ganar exportando, encima no van a pagar ellos impuestos al Estado. Doble ganancia, chicos. O sea, ahí quiero que vean ustedes la intención de Castilla, de formar en el país una élite, ¿vieron? Entonces, tenían ya su sector agroexportador, compraron maquinaria, trajeron inclusive algunas máquinas de la revolución industrial, no muchas, pero compraron algunas máquinas para convertir la caña de azúcar en azúcar, ¿sí? Porque no es fácil convertir la caña en azúcar, ¿no? Inclusive también convertir la caña de azúcar en ron, bebidas alcohólicas. Entonces, para poder exportar esto, el problema estaba, y como siempre en el Corá pasado, faltaba mano de obra. Nuestro país, hasta esa época, chicos, estamos hablando 1845, ¿cuánta población somos en el país? No llegamos ni siquiera a 2 millones. La costa es una de las regiones más poco pobladas del país. La concentración mayoritaria del peruano, del Perú, está en la sierra. ¿Cómo traer mano de obra? Profe, los esclavos. Sí, pues chicos, pero el problema está que se había prohibido la compra de esclavos en el mundo. En 1815, te comento rapidito, en el Congreso de Viena, ¿recuerdan el Congreso de Viena que surgió después de la caída de Napoleón Bonaparte? Ya, en el Congreso de Viena, Inglaterra determinó que en el mundo ya nadie compra y vende esclavos. Está prohibido. ¿Sí? Esa es la prohibición mundial de la venta de la esclavitud. Entonces, el Perú no podía comprar porque los únicos que te pueden traer esclavos son los ingleses. Pero si ellos están diciendo que ya no van a vender esclavos, ¿cómo traemos esclavos al Perú? La única solución es traer trabajadores, pero no como esclavos, sino dándole, mediante engaños, claro está, una cierta propina para aparentar que no son esclavos. Y entonces traen desde el continente asiático, ahí está, miren, gracias a ellos, además, podemos comer chifa el día de hoy, ¿sí o no? Los chinos culis, ¿ya? Entonces, se traen los chinos, los traen para que trabajen aquí, en las haciendas de caña de azúcar sobre todo, y efectivamente eso termina siendo también un gran negocio, porque los mismos empresarios son los que terminan trayendo a los chinos. O sea, es un negocio porque le dicen a Castilla, presidente de Castilla, ¿nos pueden facilitar dinero para traer a chinos? Claro, Castilla les da dinero a los tratantes de chinos y ellos traen de ese continente a nuestro país a los inmigrantes. ¿Se dan cuenta? O sea, el Estado facilita, se dan cuenta, cualquier iniciativa de esta élite económica. O sea, la élite económica ni siquiera le costó traer chinos al país, ¿no? El transporte, el flete, como llamamos, lo terminaba financiando el propio Estado peruano, ¿no? Así es. Ahí está Yair, correcto, ¿no? Digamos que ese chaufa se origina, este es producto, a ver, de la época del guano, ¿no? De eso viene, ¿no? La época del guano, el chaufa, claro. Ya chicos, entonces cuando ustedes coman su chico acá, y etcétera, su guantán, recuerden esta época de la prosperidad falaz, ¿no?
porque ahí viene de eso. Bueno, el mostrito ya es una combinación extra, ya es una combinación más contemporánea, ¿no? Así es. Bien, sigamos por aquí. Bien, jóvenes, entonces no se olviden, Castilla financió la formación de una élite económica en el país. Bien, luego viene el presidente Echenique. Con Echenique, esta famosa ley que hemos acá tratado termina siendo un escándalo, el escándalo de la consolidación. Recuerdan que es un tema favorito en San Marcos, ¿cierto? Es un tema recontra favorito esto del escándalo de la consolidación. ¿Ya? A ver, acá pregunta Emerson, profe, ¿y estos consolidados que terminan siendo muchos de ellos dueños de tierras, se les puede llamar oligarcas? Respuesta para eso, Emerson, y para todos, respuesta correcta es sí. Una cierta oligarquía, vamos a ponerle oligarcas, pero de una primera generación, porque va a haber luego una segunda generación más poderosa que estos, ¿de acuerdo? Muchos de estos personajes de esta oligarquía van a desaparecer en la guerra contra Chile. Por eso hablamos de una primera generación, ¿de acuerdo? Sí, Stevens, Castilla quería formar una élite económica que con el futuro se encargue de dirigir los destinos del país. Esa es la idea de Castilla, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, entonces viene Echenique, se da este famoso escándalo de la consolidación, que termina siendo un acto de corrupción. Pero recuerda, chicos, con lo que ha pasado último con Odebrecht, el escándalo de Odebrecht termina siendo hoy día visto como un escándalo privado, ¿sí? Privado. Pero cuando la corrupción está en el Estado, ¿cómo llamamos ese tipo de corrupción? ¿Público o privado? Así es, corrupción pública, o público si quieres llamarlo. Eso representa, chicos, el escándalo de la consolidación. La imagen, profe, para este escándalo, acá está, mira, ¿te acuerdas que te dije? La vaquita. Ah, ahí está, mira, ¿viste? La vaquita escuálida, ¿sí o no? Símbolo de corrupción, ¿de acuerdo? Ahora, hay otra caricatura, chicos, otra caricatura donde sale el señor Torrico, sale en un asiento con carreta, jalado por gallinazos, que son estos patas, digamos, simbólicamente, que están robándole al Estado, ¿no? Son los consolidados, y sale Torrico con un cigarro, pero no es un cigarro el que compramos ahí 10 céntimos, 20 céntimos, es un cigarro que lo fuman los aristócratas de Europa, el cigarro, ¿ya? Que implica el despilfarro que esta gente hace del dinero que está recibiendo por la consolidación. Y hacemos un paréntesis. Esta gente, profe, los consolidados, aparte de comprar tierras y todo, ¿en qué más lo gastan? Ah, ya. Lo gastan en bienes, digamos así, muy superfluos, bienes terciarios. Les comento un caso, ¿no? Parece exagerado, pero esto lo tenemos en un historiador recoge este dato, dice esto, ¿no? Que así es Elvis, eso es, precisa. Muy bien, campeón, excelente. Eso ha venido como pregunta de admisión, chicos. Admisión. Y justo lo tenemos en el material, lo tenemos en el material, ¿eh? Lo tenemos en el material. Lo hemos tomado para que ustedes puedan ver cómo se representa la corrupción. Ya te dije, gallinazos, vacas flacas, pulpos también, ¿ah? Ahí hay que colar pulpos, ¿ya? Pulpos. A ver, se observa la imagen que compartió Elvis. Vemos al que está sentado, él es Torrico. En su mano derecha, si ustedes pueden apreciar, hay una suerte de cigarro, ¿ya? Como decíamos, estos personajes de los consolidados, que son los que son más beneficiados junto a los consignatarios en esta época del guano, gastan sus recursos en cosas muy superfluas. Por ejemplo, se comentan que ellos querían convertir Lima en Londres. En Londres. ¿Cómo que en Londres, profe? Por ejemplo, ellos con su dinero compraban, o sea, recipientes, ¿ah? Donde ellos traían de Londres, en esos recipientes, aire de Londres, compraban eso, soltaban el aire tipo un globo y respiraban el aire. Me siento un londinense. Así de ridículo, de exageradamente
bueno, ¿qué término sería adecuado? Estrambótico, raro, recontra random, recontra raro, ¿no es cierto? Pomposo, ¿no es cierto? Terminaba siendo esta actitud de ellos, ¿no? ¿Sí? Por eso al final encontramos un gobierno que los favorece de forma extremadamente abierta. Entonces, mientras que Castilla tenía un proyecto de carácter nacional, ¿no? Desarrollar instituciones a nivel de todo el país, ¿cierto? Porque con Castilla se expande el Estado, la educación, chicos, ¿eh? La educación. Con Echenique se forma un grupo pequeño, un grupo cerrado de políticos que se están enriqueciendo con el Estado. Por eso que contra Echenique hay una guerra civil. Gana Castilla nuevamente y nuevamente vuelve el proyecto de este Estado caudillista nacional que es con Castilla. ¿De acuerdo? Entonces, para darle al país un mayor orden y evitar que sigan desangrándose con guerras civiles, Castilla deja una suerte de aporte final, la constitución que más tiempo ha durado en la historia del Perú, la del año 60. ¿Ya? Es una constitución, por ejemplo, que plantea una suerte de equilibrio entre liberales y conservadores. Tiene un poquito liberal, pero tiene un poquito más de conservador. Por ejemplo, ¿qué cosa tiene esta constitución de conservadora? Que los cargos en el ejército solamente son designados por los propios militares. El Congreso no puede decidir sobre los ascensos de militares. Eso es defender un poco la institución del ejército, que era un principio que defendían los conservadores, ¿no? El ejército como una institución importante en el país. Pero ¿qué tiene de liberal esta constitución? Por ejemplo, que elimina el diezmo. El diezmo se elimina para siempre. Se elimina el mayorazgo. No sé si ustedes han escuchado qué es el mayorazgo. Cuando las tierras de tu padre, tu papá muere, él te las entrega a ti. Y tú no puedes vender las tierras. Tú tienes que darle a tu hijo mayor y a sus hermanos. Ahora con esta eliminación del mayorazgo, si tú recibes tierras de tu papá, tú la puedes vender a cualquier postor. De esa forma, eso es el contenido que tiene esta constitución del año 60. ¿De acuerdo? Claro, Andrea, la idea es que no se acumulen grandes riquezas, sino que si tú vendes la propiedad, la riqueza vaya a diferentes manos, ¿no? Y se vayan formando familias ricas, no familias ricas, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Por eso se elimina el mayorazgo. Y tú sabes que el mayorazgo viene de la época de la Edad Media, ¿no? ¿Recuerdan? Desde la época de Carlomagno, y mira, qué mayorazgo, ¿no? Teníamos cosas de la época de Carlomagno, chicos, el mayorazgo, que fue también una pregunta de San Marcos sobre el por qué los nietos de Carlomagno se emprendieron por el poder, por el mayorazgo, ¿no? Claro, exactamente, Andrés. Eso se llama derecho del hijo mayor, ¿no? Primogenitura, el primer hijo. Por eso, chicos, el Perú todavía era un país con rezagos coloniales, ¿no? Era un país todavía colonial, ¿no? Esta constitución la va modernizando poco a poco, ¿de acuerdo? Bien, luego viene el señor San Román, gobierna unos cuantos meses, fallece, nos deja el sistema métrico decimal, ¿no? El sistema internacional de medición, metros, ¿no es cierto? Que va a ser importante para el tema comercial. Y cuando muere, lo reemplaza el vicepresidente Juan Antonio Pezet. Tú sabes que un vicepresidente en realidad no está preparado para asumir el cargo de presidente, porque se asume que el presidente va a gobernar siempre, ¿no? Pero este es un caso atípico que vamos a ver en el país. Y efectivamente, cuando Pezet asume la presidencia, estalla un problema con un país europeo, España. Tenemos una guerra contra España, que es un conflicto esencialmente por el guano que está en las islas frente a Ica. Bueno, profe, ¿y por qué España? ¿Cómo viene España directamente a hacer la guerra al Perú, profe? ¿Así de frente? No. España llega al Perú no en calidad de un país agresor, sino en calidad de un país que está haciendo investigaciones en el Perú. ¿Correcto? Llega al Perú una supuesta expedición científica. Recuerda que en esos años Inglaterra está haciendo experimentos, investigaciones en Ecuador. Por ejemplo, Darwin, ¿cierto? Está en Ecuador, en los Galápagos, ¿cierto? España está llegando al Perú, está estudiando el mar peruano,
El propio Humboldt, ¿no? Recuerdan, Alexander Humboldt está en esta época también. Él ha hecho trabajos acá en el Perú. Por eso se habla de la corriente de Humboldt, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegan los españoles supuestamente a investigar la riqueza marítima del país y para su suerte matan a un español en este lugar, la hacienda Talambo, que queda en la costa norte, ¿ya? Queda en Lambayeque, costa norte, es una hacienda azucarera. Inmediatamente, en esa expedición científica, aparece un comisario, tipo un juez, enviado por la reina de España, y muchos dicen, ¿qué hace un juez español acá en Lima? ¿Acaso somos el virreinato donde llegaba el virrey y hacía todo lo que quería? España se comportaba como si fuera el virreinato. Entonces, más o menos ya uno iba perfilando qué cosa pretendía España, ¿no? Quería volver a convertir al Perú en qué? En su colonia, nuevamente, ¿no? Ahora bien, este señor, este comisario, termina planteando al gobierno de Peset una deuda que el Perú tenía desde la capitulación de Ayacucho, más o menos una deuda de 2 millones de pesos, que el Perú no había cancelado desde la época de la independencia hasta este momento, por una sencilla razón, que España, como bien dice aquí Aldo, no reconocía la independencia del Perú. Entonces, jóvenes, cuando llegó la plata en cantidades con el guano, ni siquiera en la época de Castilla, donde había mucha plata, Castilla dijo, ¿sabes qué, España? Cóbrate y ya, tranquilo, ya no tenemos problemas. No, Castilla inclusive de alguna forma hizo respetar al Perú, planteándole a España que primero ellos reconozcan la independencia y luego les pagamos, ¿no? Pero España quería lo contrario, Perú, primero págame y luego veo si te reconozco o no la independencia, ¿no? Entonces, eso tenía prácticamente un problema que se estaba arrastrando de décadas y justo ahí, chicos, el Perú es gobernado por Peset, un personaje muy poco hábil, muy torpe en la política, y termina concediendo Peset. Peset, digámoslo así, arruga, acepta la pretensión de España, firma el tratado Vivanco y Pareja, número uno, aceptando la deuda antes que ellos acepten la independencia, y peor aún, que Peset le entrega las islas de Chincha, donde estaba el guano, por supuesto, a España para que se vaya cobrando, ¿no? Los intereses y la mora que el Perú había acumulado durante décadas, ¿no? Esto ya era totalmente entreguista. Ningún gobierno hasta ese momento había hecho tanta entrega del recurso más importante del país, por lo cual hubo una suerte de revolución. Ojo, en esos años la palabra revolución significaba golpe de Estado, por si acaso, ¿ya? El concepto de revolución en esta época es distinta a la que tenemos en mente. ¿Sí? Que sea un golpe de Estado encabezada por Mariano Ignacio Prado, quien llega a Lima, saca a Peset, anula el tratado Vivanco y Pareja, declara la guerra a España y la guerra la termina ganando el Perú. Perú la termina ganando en el combate del 2 de mayo. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, profe, ¿cuál sería la causa de esta guerra? Fácil, la lucha por el guano. Y los pretextos, uno, el incidente de la hacienda de Talambo, la deuda pendiente del Perú respecto a España, ¿sí? Y la famosa expedición científica, ¿no? Serían los pretextos que se van a utilizar para esta guerra, ¿de acuerdo? Bueno, finalmente Perú pasa a una nueva etapa, una etapa de crisis económica. Ocurre que ya en los años 60, 70, sobre todo, chicos, en la década de los finales de los años 60 y entrando para los años 70, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Se está produciendo algunos eventos en el tema económico internacional. Por ejemplo, en 1971 hay una suerte de crack, ¿sí? Así como escuchas. El crack de 1871. Cae la bolsa de valores, tanto en Londres como también en Estados Unidos, que afecta los préstamos que el Perú estaba recibiendo o que había preparado recibir, estaba preparando su recibimiento para nuevas inversiones y gastos que el Estado tenía. Pero también el crack termina generando en el mundo entero una suerte de recesión económica. Ya se reduce la compra de guano. Ustedes saben que cuando hay recesión se reduce cualquier tipo de comercio internacional, ¿correcto? Y efectivamente con ello la venta del guano empieza a bajar,
Ese es un primer problema que va a tener que afrontar el Perú. Otro problema también que va apareciendo bienes sustitutos. Cuando aparece un bien sustituto, el bien que siempre se compraba termina perdiendo valor o termina perdiendo demanda, ¿cierto? Entonces ahí estamos viendo cómo el guano será reemplazado, va a ser sustituido por otro recurso mucho más eficiente. Nos referimos a quién, chicos. ¿Qué recurso natural irá reemplazando el guano progresivamente? El famoso, ¿han escuchado el salitre? Así es, el salitre. ¿Ya? Entonces, la falta de préstamos internacionales, la reducción de la compra del guano por la crisis del año 71 y la aparición del salitre provocaron en el país una crisis económica muy fuerte, pero también provocó en el Estado una crisis fiscal. El Estado tenía más deudas que ingresos, más gastos que ingresos, déficit fiscal. Ante eso, el gobierno de Balta, para agilizar, tener más dinero rápido, agilizar dinero para cancelar este déficit económico o cerrar esta brecha fiscal, el gobierno de Balta, ¿qué cosa firma? El famoso contrato Dreyfus, a través del cual se le entrega al señor Dreyfus toda la venta del guano, mira, toda la venta del guano, toda, toditita. Profe, ¿qué pasó con los otros contratos que había antes, los geeks o los otros consignatarios? Pregunta, ¿qué pasó con ellos, chicos? Se quedaron fuera del negocio. Por eso que el contrato de Dreyfus, ¿qué cosa significó? ¿Qué significó? ¿El fin de qué sistema? Sistema que había sido creado por Castilla. ¿Qué sistema? De contratos para la venta del guano. Claro, muy bien, Andrés, excelente, bien ahí, amigo, muy bien, muy bien. El fin del sistema de consignaciones, así es. A finales del gobierno de Castilla, su segundo gobierno, chicos, esa famosa élite que habíamos comentado hace un instante, los que compraron tierras y todo lo demás, también crearon una sociedad económica capaz de poder entrar al negocio del guano. En el segundo gobierno de Castilla, Castilla anula los contratos con los consignatarios extranjeros y favoreció a empresarios peruanos, quienes juntaron capital, formaron una sociedad, ¿ya? La Sociedad Nacional de Consignatarios, así se llamó, siendo el líder de este grupo un vendedor de guano que se enriqueció también en el Perú. Nos referimos a Manuel Pardo y Lavalle, el famoso líder del futuro Partido Civil. ¿Ya? Entonces, él junto a otros se vieron también perjudicados porque la firma del contrato de Dreyfus implicó el fin de todas las consignaciones, ¿no? Entonces, los ex consignatarios ahora, ¿qué cosa van a hacer en la época de Balta? Van a formar una sociedad electoral, es decir, una organización a nivel nacional capaz de juntar firmas. ¿Juntaban firmas para qué? Para proponer como candidato a las elecciones de 1872 al mismo José Manuel Pardo y Lavalle. Esta sociedad de independencia electoral se terminaría llamando luego a ver chicos, ¿cuál es el partido más antiguo del Perú? No me digas el APRA, el Partido Civil. ¿Sí? Seguramente han escuchado de ese partido, ¿no? Ya está. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo el contrato de Dreyfus está trayendo cambios al país? Mira cómo trae cambios al país, ¿sí o no? Ahí está. Consecuencias políticas, ¿cierto? Muy bien. Con eso, pues, jóvenes, el presidente Balta recibe préstamos, o mejor dicho, adelantos de Dreyfus, y con esos adelantos Balta termina pagando la deuda externa que tenía el Perú a nivel internacional. Recuerdan que esas deudas se van formando desde la época de Castilla. ¿Recuerdas que te comentaba cómo los consignatarios fueron creando deudas que el Estado tenía que asumir? Ya, eso se paga. ¿Ya? Ahora bien, pero había un problema. Entregar todo el recurso a un solo empresario, no siempre es bueno. Chicos, ¿cuál es el riesgo de entregar todo el recurso, en este caso guanero, a un solo empresario? ¿Mm? Que el Estado peruano se quede, exacto, se quede sin guano
para que por su lado puedan también venderlo, ¿no? ¿Ya? O sea, al final todo el guano lo termina vendiendo Dreyfus, ¿no? A un precio que ellos quieran, lo venden al tiempo que ellos quieran, y si es que llega la plata al Perú, no va a llegar en el tiempo que Balta necesita que llegue para poder seguir pagando los gastos que el Estado tiene que realizar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso va a ser algo terrible que le va a pasar al Perú, ¿ya? Entonces, como el guano supuestamente no se vendía del todo por la crisis económica que vive el mundo, ¿recuerdan? Balta le dice a Dreyfus, oye Dreyfus, mira, yo sé que cuando vendas todo el guano que te hemos dado vas a traer dinero y vas a compensarnos a nosotros, ¿no? Pero todavía como no llega la plata, ¿nos puedes brindar unos adelantos? Luego ya arreglamos cuando tú ya vendas el guano. Claro, Balta, no te preocupes, ¿no? ¿Cuántos adelantos quieres? Quiero 3 adelantos. Entonces Balta pide adelantos de 1869, 1870 y 1871. 3 adelantos. La pregunta es, ¿para qué tantos adelantos? Para promover esta enorme política ferrocarrilera que sería la mayor política de ferrocarriles que vamos a ver en la historia del Perú, el gobierno de Balta. Pero lastimosamente esto va a terminar siendo un foco de qué. A ver, si acá se mueve mucho dinero, chicos, mucho dinero se mueve aquí, ¿cierto? Y peor, que las obras no se terminaron, ¿no? Tipo la línea 2, el tren eléctrico, no se terminaron. Esto termina siendo muy bien otro foco de corrupción. Aunque no generó un escándalo, pero sí terminó siendo un foco de corrupción como lo fue en su momento el escándalo de la consolidación en el gobierno Echenique, ¿cierto? Un foco corruptivo o de corrupción, ¿ya? Entonces, para 1800, así es, se dan cuenta que la historia a veces se repite, ¿no es cierto? En fin, hasta que alguien corte eso y termine planteando una historia nueva, ¿no? Y eso es bueno, chicos, para ustedes, ¿por qué? Bueno, no tanto para el Perú, me refiero a que ustedes se van dando cuenta que las cosas se repiten y hay como un patrón, ¿no? Y como que es más fácil identificarlo, ¿no? Como que es más fácil captar la idea, ¿no? A diferencia de que se den varias cosas al mismo tiempo de diferente manera también, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como que hay un patrón, ¿no es cierto? Así es. Bien, Balta terminaría su gobierno con estas últimas obras, el Hospital de Mayo, que implicaba también la modernización del país en el tema de salud. Así es, Fabiana. Claro que sí. También no hay mucho tiempo para estudiar tantas cosas a la vez, ¿no? Sino cosas que se van repitiendo, ¿no? Así es. O el Palacio de la Exposición y el Puente Balta. Profe, ¿y estas obras, cuál era su objetivo? Chicos, hasta 1869 Lima era una ciudad con murallas. ¿Han escuchado Lima amurallada? ¿Sí? ¿Recuerdan esa Lima con murallas de la época del virreinato? Los virreyes levantaron murallas para evitar que los piratas atacaran la capital, ¿no? Y ahí estaba justamente, no, las murallas de Lima no correspondían al Real Felipe. Una cosa es Lima, otra cosa es el Callao. Sí, el Real Felipe era una fortaleza, pero en el Callao. Acá estaba Lima y acá estaba el Callao, por si acaso, ¿ya? Me refiero que Lima, no sé si sabían, tenía una muralla que iba, por ejemplo, ¿no? Esta parte de acá, si conocen un poco el centro de Lima ustedes, esto era la avenida Alfonso Ugarte. Así es, muy bien Elvis, claro. Esto era la avenida Alfonso Ugarte. La muralla continuaba por Paseo Colón y se proyectaba por la avenida Grau. La avenida Grau. Entraba por mi barrio, bueno, yo vivo por Barrios Altos, colindaba con el distrito del Agustino, entraba por el cementerio Presbítero Maestro, que es el cementerio más antiguo de Lima, y llegaba hasta la vía Evitamiento. Todo Evitamiento, desde más o menos la estación del tren eléctrico, la estación Presbítero, ¿sí? Hasta Caquetá, el puente Caquetá, ¿sí? El puente Caquetá. Y de Caquetá entraba otra vez Alfonso Ugarte. Todo eso era la muralla de Lima. Hasta que vino lo terrible. Llegó una epidemia, fiebre amarilla. Fiebre amarilla. De cada 3 limeños, por no ser exagerado, de cada 4 limeños murieron 2, la mitad de la población de Lima. Entonces, la idea era destruir las murallas
para que Lima tenga una mayor ampliación y se formen parques, porque se sabe que los parques evitan la difusión de enfermedades. ¿Sabían ustedes, chicos, que en lugares donde había más presencia de parques, hubo menos presencia de COVID? Hay un estudio que plantea esa relación, porque los parques de alguna forma purifican el aire. Así es. ¿Correcto? Ese es un estudio que ustedes de repente, si van al área médica, lo pueden trabajar como tema de tesis. Como tema de tesis. Claro. ¿Está bien? Claro. Bien, entonces, la idea de destruir la muralla, ese es un artículo que yo lo leí por ahí, por si acaso, ¿no? De repente puede ser refutado, puede ser aceptado, pero es un artículo interesante, ¿no? O sea, tampoco digamos que es una verdad a ciencia cierta. Estamos en proceso de investigación todavía. Pero como dije, puede ser un tema de investigación para ustedes, ¿no? Entonces, las murallas destruidas implicaron la ampliación de la ciudad de Lima, ¿cierto? Y esta ampliación fue parte de un proceso de modernización. Y se crearía el primer parque público de Lima. Ese primer parque público termina siendo hoy día el Parque de Lima. ¿Conocen el Parque de Lima, chicos? Donde está el Parque de la Exposición. ¿Sí? Ya, ese es el primer parque de Lima. Era un parque tan público, por la idea de público tiene que ver con la modernidad también, que hasta la élite limeña trajo a ese parque zoológico, un zoológico. Elefantes, había jirafas, había una pecera, como una especie de laguna artificial. Creo que hasta ahora está todavía. Si ustedes van por ahí, todavía se encuentra eso. Muy pequeño todavía, ¿ya? Eso era por las aguas que emanaban del subsuelo, ¿no? En fin, entonces esas obras terminan siendo también parte de la política aduanera, la modernización de la ciudad, para contrarrestar los efectos epidémicos que azotaban Lima desde la época colonial, ¿de acuerdo? Sin embargo, la época de Balta terminaría con esta rebelión de 4 hermanos, 4 coroneles, los hermanos Gutiérrez, que se oponen a la victoria de Manuel Pardo y Lavalle, justo en el año 71. Pardo y Lavalle ganó las elecciones limpiamente. Ya el Perú tendría entonces su primer presidente civil. Y en la campaña electoral, Manuel Pardo y Lavalle había planteado de que al ser presidente, una de las primeras cosas que haría era prohibir el ascenso militar de coroneles a generales. Porque una cosa, chicos, es lo que gana un coronel y otra cosa es lo que gana un general. Los sueldos son totalmente abismales, ¿cierto? Entonces, la idea de recortar el ascenso militar, ¿qué implicaba para Pardo, el candidato? El Estado podría así ahorrar gastos exagerados, una política de austeridad. Eso no le gustó a los militares Gutiérrez, se rebelan, quieren matar a Pardo. Pardo es salvado por Miguel Grau, que ya aparece para esa época. Hoy día sabemos que Grau era parte del Partido Civil, ¿de acuerdo? Y efectivamente, los Gutiérrez terminan matando a Balta, lo asesinan, se suponía para que Balta anule las elecciones, lo matan, y luego los Gutiérrez, como bien comparte acá Elvis, si ven en la imagen, terminan siendo linchados, muertos y colgados en la Catedral de Lima, que ustedes están viendo ahí en la imagen, ¿no? Claro que sí. Así termina, chicos, sangrientamente, el primer militarismo. Pasado este escenario de violencia, el Perú entra en una etapa de mucha esperanza, mucha expectativa. Nos referimos a esta etapa conocida como el primer civilismo, ¿no? Liderada por el candidato civil Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil del Perú. Él tiene un programa político, lo llama la República Práctica. ¿Qué cosa implica eso, profe? Eso implica fortalecer las instituciones de la República, especialmente instituciones que tienen que ver con la sociedad civil. ¿Ok? Por ejemplo, la educación es un pilar importante para él. Por eso que él va a hacer reformas en el sistema universitario. Eso implicó una reforma, por ejemplo, en San Marcos, ¿no? Una reforma en San Marcos. En San Marcos, por ejemplo, se implanta la creación de 2 escuelas académicas, como son la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Administración. ¿Ok?
Ujú. Ahora bien, por otro lado también se hace una reforma en cuanto al tema de las escuelas técnicas, se crearía la llamada Escuela de Ingenieros, que después se llamaría la UNI, para formar una nueva camada de profesionales que serían parte del nuevo Estado peruano, profesionales universitarios, doctores, ¿no es cierto? Una burocracia más especializada, funcionarios preparados para el manejo del Estado peruano. Eso sería base para fortalecer las instituciones, es decir, que no la manejen corruptos, no la manejen militares poco preparados, sino que el Estado funcione como tal, ¿no? Pero también por el lado de la sociedad civil, Pardo planteaba la generación de un concepto de ciudadanía. ¿Cómo se establece la ciudadanía? Estableciendo el respeto a los derechos y los deberes. Y uno de los deberes más importantes que todo ciudadano debe cumplir es pagar los impuestos. Pardo pensaba de que no era necesario contraer préstamos de afuera, sino que esto mismo sería sustentado con los impuestos que pagarían todos los peruanos como digamos, ciudadanos por igual. Por supuesto que eso también implicaba acabar con las exoneraciones que había hecho Castilla, recuerdas, a los exportadores. Y entonces cuando Pardo empieza a plantear, oye, señores de la élite peruana, les toca pagar impuestos como todos los peruanos, ¿qué responden ellos? Disculpa, Pardo, pero no podemos hacerlo. La crisis económica nos está agobiando. Por ahora no. Entonces Pardo, como no puede contar con un ingreso, Pardo no puede contar con un ingreso, digamos, constante que permita realizar estas obras que él tiene en mente. Por ejemplo, Pardo buscaba, chicos, incrementar la mayor cantidad de ferrocarriles para que el Perú pueda continuar exportando materia prima. Entonces, Pardo, para poder financiar estas obras ferrocarrileras, termina planteando algo que va a ser fatal para el Perú. Tocar el tema del salitre. Un tema que nadie lo había tocado, ¿cierto? Y que Pardo planteó sobre este recurso dos políticas concretas que van a traer consigo ruptura de relaciones internacionales con Chile. Uno, el estanco del salitre, que implicaba que el Estado sea el único vendedor de salitre dentro de los territorios peruanos. Es decir, si un empresario chileno sacaba salitre del Perú, ese empresario no podía venderlo a otro país directamente, sino dársela al Estado peruano. Eso implicaba el monopolio de la venta del salitre por parte del Estado, número uno. Y número dos, esto fue lo más radical que hizo Pardo, la nacionalización, ¿de acuerdo? Es decir, que ahora ningún empresario chileno, ninguno, puede sacar salitre del Perú. Chileno, pase a retirarse del Perú, por favor. Esto ahora es propiedad del Estado peruano. ¿Ya? Para muchos fue un gesto que debió hacerse. Bravo, Pardo, porque no había de otra, profe, no había de otra. ¿De dónde se va a sacar el gobierno si Pardo no quiere estar de acuerdo con los préstamos? Pardo no se va a prestar dinero. Recordemos, chicos, incluso que Pardo anuló el contrato Dreyfus. Pardo no quiso saber con Dreyfus nada porque recuerda que con Dreyfus se incrementaba esas deudas externas porque Dreyfus adelantaba al Estado, número uno. Número dos, Pardo terminaba también metiendo, como se dice por ahí, al Estado en este tipo de recursos que va a traer consigo, como repetí, la ruptura del Estado con respecto a empresarios chilenos. Ustedes saben que en Chile los empresarios no están solos, están con su gobierno. El gobierno protege al empresario chileno. Entonces, como Chile, curiosamente, comienza a comprar armamentos después de este evento, que es la nacionalización del salitre, curioso, ¿no? Este evento trae en consecuencia en Chile, el cual se termina armando. Pardo dice, no podemos comprar armamento porque eso sale muy caro. Eso ya hemos tenido experiencia negativa. Va a volver a crecer la deuda externa. Hagamos algo. Formemos un tratado secreto con Bolivia. Cosa que de esa forma, si a Perú lo agrede, Bolivia nos ayuda. Si Bolivia es agredida, nosotros ayudamos a Bolivia. ¿Ya? Eso termina como creando una suerte de equilibrio continental. ¿Ya? Claro está que Chile luego se entera de esto. Chile se entera luego de esto y fue el pretexto que Chile va a utilizar para declarar la guerra al Perú más adelante. ¿De acuerdo? Profe, ¿y por qué tanto Chile se incomodó con el tratado? Por esta palabra, que el tratado, además de ser defensivo, ¿qué era? Era secreto. ¿Ven? Eso fue lo que a Chile le incomodó más. El tema de la clandestinidad del tratado. ¿Ya?
Bien, entonces, de esa forma, llegamos a 1879. Perú tendría ya un nuevo gobierno con el cual estallaría la guerra contra Chile. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Este tema de la guerra contra Chile es un tema que va a tener como causa de fondo la lucha por el salitre, tanto de Antofagasta como también de Tarapacá, que sería parte del territorio peruano. ¿De acuerdo? Otra causa también de la guerra es la política ya expansionista de Chile, lo cual no se vio en la época de la Confederación. Aquí recién se ve la política expansionista del país sureño. Ya Chile no solamente pretende el salitre, pretende también, digámoslo así, conquistar territorios para ampliar su zona política estatal. Acá hay una pregunta de Emerson que dice, profe, ¿por qué con Bolivia? ¿Por qué no había una mejor opción? Es que chicos, recuerda que Chile está al sur. ¿Me conviene hacer un tratado con Ecuador sabiendo que Chile está muy lejos de nuestro territorio? No conviene. Tiene que ser con un país que tengamos en común a Chile como frontera. ¿Vieron? Ese es el punto clave. ¿Ya? Más que por el tamaño, porque no había otra opción, sino porque era el único país con el cual compartimos fronteras en común o casi fronteras en común con Chile. ¿De acuerdo? Claro, Argentina también fue invitada, pero Chile se adelanta a ese futuro acuerdo peruano-boliviano-argentino, puesto que Chile le entrega a Argentina la región de Patagonia. Esa parte sur de Argentina que es grande, ya eso le entrega Chile a Argentina, con la condición de que Argentina no se sume al proyecto peruano-boliviano. ¿Ya? Así fue directo Chile con el territorio. Claro, para Chile Patagonia es una zona pobre. ¿Qué es mejor para Chile? Tarapacá y Antofagasta. Pierdo un territorio, pero gano otro más rico todavía, ¿no? Esa fue la jugada para Chile, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, este tema de la guerra la vamos a empalmar, ¿te parece? Con el tema siguiente que veremos la próxima sesión, que es el tema de la reconstrucción nacional, ¿sí? Para poder hacerlo de forma más digamos, causal, ¿no? Relacionarla mucho mejor, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, en este PPT que se ha compartido, mira, en este PPT, a ver si me permites, acá hemos puesto las claves al final. Ya dejé de compartir, disculpa. Ahí está. Ya, hemos puesto las claves al final. Ahí tienen ustedes. Y la próxima semana, cualquier pregunta que ustedes tengan, la vamos a resolver tranquilamente acá en la clase, ¿sí? Bien, jóvenes, conmigo entonces hasta aquí. Ahí están las claves de la semana 8, por si acaso, chicos, ¿la están viendo? ¿La están viendo, jóvenes? ¿Me confirman? ¿Sí? Ya, listo. Entonces nos vemos hasta la próxima sesión, chicos. Ya, sin olvidar nuestro grito de guerra. ¿Cuál era? El va, ¿correcto? Aunque ya pasó de moda, pero bueno, sigue vigente y ya pues se cuidan bastante, ¿ya? Un abrazo virtual para todos, chicos, y sigan estudiando, ¿ya? Porque no hay otra forma de lograr superarse cada día. Cuídense bastante, chicos, nos vemos. Va, cuídense bastante. Hasta luego, chicos, nos vemos. Sí, las 6 vamos a darlo luego también, ¿ya? Vamos a ver las claves pendientes, si es que por ahí falta alguna, ¿sí? Cuídense bastante, chicos. La próxima nos nivelamos en cuanto a claves.